digamos, sobre esta postura. Muchísimas mujeres dentro del grupo y hombres dentro del grupo feminista tienen diferentes ideas acerca, por ejemplo, de lo que es la interrupción del embarazo. En qué momento sí, en qué momento no, cuándo. O sea que no hay dentro del propio movimiento feminista una única idea, una única postura. No obstante, esta normatividad sobre el propio cuerpo no solamente es un tema que se traspasa al ámbito jurídico, también se lo podemos ver en la sociedad, en la política, las ideas filosóficas, religiosas, etc. La idea de esta última charla es que pensemos los derechos sexuales y reproductivos desde un punto de vista objetivo. Es un poco difícil decir esto porque implica revisar lo que hemos visto en las charlas anteriores, el otro día con Pilar, es decir, los estereotipos, los roles de las mujeres, etc., pero poniendo todo eso en el ámbito normativo, es decir, ¿qué nos dice el ámbito normativo, qué nos dice el ámbito jurídico sobre este tema? Y analizarlo nos implica cuestionarnos nosotras mismas sobre este tema. Y nos implica también repensar este tema. Si las posturas que tenemos son posturas que cuadran en el ámbito jurídico o son posturas personales, filosóficas, religiosas y no necesariamente encuentran ubicación en el ámbito jurídico. Y cuando nos repensamos estas ideas muchas veces implica incluso una batalla personal por parte nuestra, de repensar esas ideas que nosotros las teníamos como verdades absolutas y luego cuando las ponemos en el marco jurídico, vemos que esas ideas no salen del ámbito filosófico religioso y no encuentran cabida en el ámbito jurídico. Entonces, la idea que cada una y cada uno de nosotros tengamos sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, va muy ligada al hecho de cómo nosotros hemos vivido nuestro ser mujer. Es decir, cómo desde la infancia, desde la adolescencia, qué nos han dicho que como mujeres podíamos o no hacer. Todas estas preconceptos, ideas que cada una de nosotros tenemos, nos influyen necesariamente a la hora de trabajar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso es que decía que a veces cuando nosotros reflexionamos sobre este tema, esto puede ser a veces una batalla personal de cada una de nosotras. Bueno, pues eso es lo que quisiéramos hoy, que dejáramos un poquito estos preconceptos y bajáramos al ámbito jurídico. Pues bien, para contextualizar la charla tenemos que decir dos cosas. Primero, que vamos a analizar por arriba, no necesariamente entraremos en cada una, de las normas internacionales y de la Constitución española. Y trabajaremos también un poco, traeremos a colación las sentencias del Tribunal Constitucional que son las que trabajan y determinan hasta dónde sí y hasta dónde no. Esto necesariamente, al analizar la jurisprudencia, es decir, las sentencias que se han dictado sobre este tema del Tribunal Constitucional, cada una de nosotros deberíamos pensar, bueno, pues si atendemos a la sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional necesariamente debería dictar normas, dictar sentencias en base a criterios objetivos. El Tribunal Constitucional debería estar fuera de cualquier idea religiosa, de cualquier ámbito filosófico, de cualquier ámbito incluso político. Bueno, veremos si el Tribunal Constitucional a la hora de regular el tema del aborto ha sabido abstraerse del ámbito religioso, político y filosófico y ha sabido o ha podido dictar una sentencia que se enmarque en todos sus ámbitos dentro de la Constitución española, lo veremos. Y el segundo extremo, también quería comentaros que esta necesidad de que el Tribunal Constitucional base sus sentencias en argumentos puramente jurídicos, ni filosóficos ni religiosos, también tiene que ver porque vivimos en una sociedad democrática, si bien no laica, a confesional. Y por lo tanto, deberíamos hacer ese ejercicio que César Beccaria, ya desde el siglo XVIII nos decía, que teníamos que tener claro separar bien claro lo que es un delito de lo que es un pecado. Tenemos que tener bien claro a la hora de trabajar este tema, tener bien claro separar cuándo hablamos de pecado y cuándo hablamos de delito. Yo puedo considerar que algo es un pecado, pero necesariamente no es antijurídico. Y al revés, puedo considerar que una norma no va con mis pensamientos religiosos o filosóficos. Pues bien, esa necesidad de diferenciar claramente lo que es delito de lo que es pecado no siempre parece fácil. Tenemos que tener en cuenta que en una sociedad democrática un pecado vale solo para aquellas personas que voluntariamente deciden conformar su vida y su pensamiento a los postulados de una organización religiosa que permite y prohíbe cosas a partir de ciertas consideraciones de carácter moral o religioso. En cambio, un delito es una prohibición que nos vale para toda la comunidad. Comulguemos o no comulguemos con una idea, con una religión, con una postura filosófica.
Por lo tanto, a la hora de trabajar este tema tan íntimo, tan personal del aborto, deberíamos intentar ser lo más objetivos posibles, lo más objetivas posibles, y saber diferenciar cuando hablamos de que algo es ilegal o cuando algo es un pecado y no está dentro de nuestras creencias. Pues bien, eso me interesa que lo tengamos claro, porque, o para no caer en respuestas absolutas, como por ejemplo cuando hace poco se aprobó por parte del Tribunal Constitucional el matrimonio gay, teníamos en primera plana de un medio de comunicación: será constitucional, pero no es matrimonio. Esto no es un poco reflejo de lo que comentábamos. Si estamos confundiendo lo que es la ley con lo que es una creencia personal. Y lo que no podemos poner en primera plana es decir, bueno, esto lo dice el Constitucional, pero para nosotros, como no comulga con nuestras ideas religiosas, pues no entra. La idea que pretendía yo plantearles hoy es no hacer esto. O sea, yo no les voy a decir esto y cerrado. Mi idea es presentar una teoría, argumentarla y que al final pues podamos debatir y las dudas que nos surjan, pues discutirlas. En fin. Tengo asignado cierta cantidad de minutos, por lo tanto, podré dejar algunas ideas colgadas que podríamos discutir al final de la charla. En fin. Como sabéis, en marzo de 2010 el Estado español aprueba la Ley Orgánica 2/2010 llamada de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Pues bien, esta Ley Orgánica 2/2010, desde que antes del Partido Popular ganara elecciones, como propuesta de campaña llevaba la derogación de esta ley. Era uno de los caballos de batalla, la derogación de esta ley, porque esta ley es inconstitucional, porque esta ley es injusta, porque esta ley... Bueno, entonces la idea es que revisemos un poquito a ver cuál sería la postura y en caso de que el gobierno aprobara una nueva ley, por dónde deberían ir los derroteros, en este caso. Teniendo en cuenta que esta Ley Orgánica 2/2010, aprobada por el Partido Socialista, tiene pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad que el propio Partido Popular ha presentado. Es decir, de aprobarse una nueva ley, tendríamos un recurso aún pendiente de resolución. La pregunta es, si el Partido Popular tiene claro de que es inconstitucional esta ley, ¿por qué no esperar a la respuesta del Tribunal Constitucional? ¿No? Esa sería una de las preguntas. Y si no espera la respuesta del Tribunal Constitucional y la modifica, ¿cuál sería el fundamento del gobierno para la aprobación de esta nueva ley? Pues bien, la ley 2/2010 que pretende regular de manera integral el tema de los derechos sexuales y reproductivos, a diferencia de la ley anterior que se dedicaba específicamente a despenalizar ciertos supuestos de aborto, que es la ley del año 85. Pues bien, esta ley 2/2010 es la primera ley en España y una de las pioneras que regula el tema de derechos sexuales y reproductivos. La mayoría de las leyes solamente despenalizan ciertos supuestos, pero no realizan un tratamiento integral de lo que vienen a ser los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, es una ley que a nivel mundial sirve de ejemplo, hoy por hoy, la que tenemos. El término de derechos reproductivos es un término que se incorpora a la agenda en el año 1984, en la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud que se realiza en Ámsterdam. O sea, el concepto de derechos reproductivos entra en 1984 y ese concepto de derechos sexuales y reproductivos se incorpora al concepto de salud. Y cuando hablamos de las mujeres, pues claro, decíamos, bueno, pues entonces las mujeres, ¿desde cuándo estamos nosotras integradas en el concepto de derechos humanos? Es una pregunta que realizo siempre en clase y la mayoría de las alumnas y los alumnos también dicen, bueno, ¿desde cuándo las mujeres tenemos reconocidos nuestros derechos? Y si pensamos desde cuándo estamos incorporadas, pues la mayoría dice, bueno, pues desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Sería la respuesta, por lo menos la que nos han enseñado o la que nos han repetido durante el instituto y el colegio. Bueno, pues la respuesta es que no. En esa Revolución Francesa nosotras no estábamos consideradas como sujetos morales. Y han tenido que transcurrir muchísimos años y muchísimos documentos internacionales para que recién en el año 1993, en la Conferencia Mundial de Viena, se reconocieran los derechos humanos de la mujer y de la niña como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Fijaros, 1993, que si pensamos en tiempos históricos es nada, antes de ayer. Nada. Recién en el año 93 fue necesario que explícitamente se reconociera que las mujeres teníamos derechos humanos y que eran inalienables y que eran imprescriptibles, pero no desde el 68, del año 93 en la Conferencia de Viena.
Pues bien, además esa conferencia reconocía la importancia del disfrute de la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda la vida y reafirmaba sobre la base de la igualdad de hombres y mujeres el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar. Como decía, año 1993. Y es en el año 94, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, cuando se conceptualiza el término salud reproductiva, y ese concepto de salud reproductiva lo toma la Organización Mundial de la Salud y a través de la Ley 2/2010 se traduce al ordenamiento jurídico español. Entonces, ese concepto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que recoge la ley, nos dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, la salud es un estado general de bienestar y no una mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos. También recoge la ley del artículo 2 que la salud sexual es el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. Y sin duda es importante también el tema de la salud sexual porque trabaja todo el derecho a la sexualidad y reconoce el derecho a la libertad de orientación sexual de las personas y su diversidad, ya sea heterosexual, colectivo LGTB y la protección de sus derechos. Sin duda es un tema interesante, pero nosotros vamos a trabajar prioritariamente el último concepto, que es el concepto de salud reproductiva, y que la ley nos dice que es la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos o hijas y de decidir cuándo los tenemos. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la ley. Pues bien, vamos a trabajar un poquito entonces esto de que es una vida sexual segura, cuándo tener hijos, cómo decidirlos. Bueno, en este tema sin duda es importantísimo la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la Ley Orgánica /2010, como os decía, se estructura en lo siguiente. Tiene un título preliminar, un título 1 y un título 2. El título primero es importante, que habla de la salud sexual y reproductiva, porque introduce en el ordenamiento español la importancia de los medios anticonceptivos y la importancia de la educación en los derechos sexuales y reproductivos. Y establece la necesidad de que la ciudadanía, ya desde el colegio, el instituto, la universidad, tenga educación sexual y reproductiva. Y también hace especial hincapié en poner a disposición de la ciudadanía anticonceptivos. Porque claro, es importante porque a la medida en que se eduque y se den anticonceptivos, no llegaremos a la interrupción voluntaria del embarazo. Y luego, el título 2 regula específicamente lo que es la interrupción voluntaria del embarazo y establece las condiciones y las garantías. Pues bien, me interesaría simplemente referir en unos minutos el tema de la anticoncepción. Pues bien, el artículo 7 de esta ley, titula Medidas en el ámbito sanitario, nos dice que los servicios públicos de salud garantizarán el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, una de las anticonceptivos que más ha dado que hablar es el denominado anticonceptivo de emergencia o píldora del día después. ¿Por qué? Porque desde muchas posturas encontramos que esta píldora del día después, este medio anticonceptivo, es un método abortivo. Es decir, la píldora del día después es abortiva. Entonces vamos a encontrar, como hablábamos hoy pues antes de empezar la charla, los medios de comunicación, pues el Vaticano equipara la píldora del día después con el pecado del aborto. Es lo que comenzaba diciendo al principio, diferenciemos antijuridicidad de creencias religiosas, de pecado. Luego, la píldora de día después es abortiva, se volverá a exigir receta. Pues bien, desde que Ana Mato tomó posesión del Ministerio de Sanidad, lo primero que dijo es: vamos a revisar la posibilidad de que se expida la píldora de día después sin receta médica. ¿Por qué? Porque la píldora de día después es abortiva. Entonces, estamos permitiendo abortos a través de una píldora. Pues bien, la gran pregunta es si es abortiva o no es abortiva. Vosotras y vosotros, ¿qué pensáis? Si os hiciera levantar la mano, ¿quiénes pensáis que es abortiva? ¿Quiénes pensáis que no es abortiva? Pues bien, primero, con respecto a esta píldora del día después, se dice
desde el punto de vista del Ministerio, dice, bueno, este es un medicamento que permite el aborto. Para empezar, deberíamos clarificar que no es un medicamento, porque los medicamentos tratan enfermedades, y cuando una mujer está embarazada o está posiblemente embarazada, no está enferma. Más allá de que luego muchas mujeres que han padecido en el momento del parto ser tratadas como enfermas en los hospitales tendrán su propia postura sobre cómo se trata el tema del parto, ¿no? Si se considera realmente un acto natural, una acción natural de la naturaleza, o se considera a la mujer embarazada como una enferma. Pues bien, se trata de un anticonceptivo hormonal de progestina no abortivo. Esa es la respuesta. Y se trata de un método anticonceptivo no abortivo porque, como dice la Organización Mundial de la Salud, en la nota descriptiva número 244 de julio de 2012, tiene dos efectos. Y es interesante el dibujo anterior, porque este dibujo, más que informar, desinforma. Si veis este dibujito aquí, establece las tres funciones por las cuales se interrumpe, posiblemente, si la mujer podía llegar a estar embarazada, se interrumpe, ¿no? Entonces, las posibilidades son, la primera acción que tiene este medicamento es espesar el moco cervical que está en el cuello del útero, lo que impide el paso de los espermatozoides, que sería en la acción número 2, inhibe o retrasa la ovulación, o sea, la salida del óvulo, que sería impide, pero en ninguna manera es antiimplantatoria, como sí lo dice aquí. No es antiimplantatoria en la medida en que si la pastilla se toma después de haber ocurrido la ovulación, la pastilla del día después no afecta a la implantación del óvulo. Es decir, si estás embarazada, esta pastilla no sirve de nada. Por lo tanto, no es antiabortiva. No obstante, desde el gobierno se plantea esta desinformación desde que estamos ante un aborto en el consumo de esta pastilla, y por lo tanto el Ministerio de Sanidad por parte de Ana Mata ha pedido varios informes. Pidió un informe, dijo que no era abortiva y que no tenía ninguna consecuencia negativa para las mujeres. Pidió un segundo informe, el segundo informe dice, confirma, no tiene ningún efecto secundario para las mujeres y no es abortiva. Pide un tercer informe y este sí le dice que, pues lo que ella necesitaba escuchar, que era muy malo para las mujeres y que era abortivo. Entonces, ante la duda, pide un cuarto informe. Ya 1, 2, 3, cuarto. Pero para asegurarnos el resultado del cuarto informe, ¿qué hace? Constituye un comité asesor. Constituye un comité asesor que, vamos a ver lo que ella dice, qué es lo que dice el comité asesor, porque el comité asesor lo va a constituir el Ministerio. Entonces, vamos a ver qué tan objetivo, qué tanta libertad tiene ese comité para contestar. Pues bien, ese comité asesor, para quien nos gustan los números, está constituido por 30 hombres y 5 mujeres. Que de por sí es interesante el número, 30 hombres y 5 mujeres decidiendo sobre la píldora poscoital. Aquí en la foto se ve mejor, aquí. 30 hombres y 5 mujeres decidiendo sobre si una pastilla es antiabortiva o no. Para quien diga no, es que no importa, es un comité, no es más. Cuando nosotros tenemos, yo por ejemplo cuando estoy en clase siempre las alumnas y los alumnos dicen, es que no sé, no lo veo, yo no sé si esto hay discriminación, si tiene alguna importancia, 30 hombres, 5 mujeres. Pues bueno, si tenemos duda lo damos vuelta. Pensemos en un comité asesor evaluando los efectos negativos del Viagra. Y pongamos a 30 mujeres y a 5 hombres evaluando si el Viagra necesita una receta médica o no necesita una receta médica. Cuando damos vuelta a los ejemplos, ahí parece que se nos ejemplifica más. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes ve posible un comité asesor evaluando si el Viagra necesita receta formado por 30 mujeres y 5 hombres? Yo lo veo difícil, pero sí, bueno, si hay alguien que cree que es posible, cuenta con mi enhorabuena. Pues bien, entonces se ha conformado este comité asesor que, vamos a ver lo que nos dice, formado, como decíamos, por 30 hombres y 5 mujeres. Desde la directora de la Asociación de Obstetricia Española dice, bueno, vamos a ver hasta cuándo se van a seguir pidiendo informes para que desde parte del Ministerio tenga la respuesta que ellos quieren y definitivamente volver a la necesidad de una receta para poder expedir la píldora del día después. ¿Qué significa esto? Significa volver a hacer a las mujeres la procesión de centro por salud, centro de salud, hasta encontrar a alguien que no resulte objetora o objetor de conciencia y le quiera recetar las pastillas del día después. A medida que van pasando los días, como sabemos, esta píldora pierde efectos, entonces vamos a volver a hacer a las mujeres a que vayan pidiendo por favor centro de salud por centro de salud a ver quién quiere dispensar la píldora de después, porque sabéis que el tema de la objeción de conciencia, que sería un tema que podríamos trabajar después, es interesantísimo,
Pero la objeción de conciencia que trabaja la ley dice que solamente podrán objetar de conciencia quienes directamente participen en la interrupción voluntaria del embarazo. Desde el momento en que esta pastilla no es abortiva, no podemos hablar de que estoy participando directamente en el aborto. Y en segundo lugar, cuando hablamos directamente, esta mujer o este doctor ni siquiera sabe si yo estoy embarazada, simplemente que se ha roto un preservativo, por ejemplo. Pero ya se decreta objetora o objetor de conciencia. Lo que me hace, por ejemplo, en un fin de semana, imaginemos en Burgos, una ciudad pequeña, donde todos los centros de salud estén con objetores de conciencia, ¿qué pasa con esa mujer? ¿A dónde va? Terminamos, le hacemos necesariamente desembocar en un aborto no deseado, porque la píldora que se pudo haber dado para evitar un aborto no fue dada por objeción de conciencia mal objetada. Me parecía interesante trabajar este tema porque todavía no se ha resuelto, como veis, y la intención del Ministerio es volver atrás. Es decir, que las mujeres necesiten nuevamente la receta. Le digo, bueno, si pide las recetas para la píldora después, ¿por qué no pide la receta para el Viagra? Volvemos al ejemplo lo mismo. Cuando el Viagra ha demostrado consecuencias negativas más altas que la píldora del día después. Pues bien, vamos ahora al tema que más nos ocupa, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Pues bien, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, cuando hablamos de aborto, la pregunta es, bueno, esta ley 2/2010, antes la despenalización del 85, pero no, la primera ley de interrupción artificial del embarazo fue hecha en la Segunda República y fue aprobada el 25 de diciembre de 1936 y una de las impulsoras fue esta mujer, Federica Montseny, que era ministra de Sanidad en la Segunda República. Esta mujer solamente duró 6 meses en el cargo y le alcanzó para hacer un montón de cosas. ¿No? A ver si cuánta gente que ha estado 8 años en el gobierno y no hemos visto resultados. Bueno, esta señora con 6 meses hizo un montón de cosas, entre ellos elaborar, extender esta orden del gobierno de Cataluña que permitía la interrupción del embarazo en varias circunstancias, terapéuticas, eugenésicas y éticas. Dentro de las éticas estaba la maternidad no deseada por la madre por causas de orden amoroso o sentimental. Cuando en 1936 esta mujer impulsa la interrupción artificial del embarazo, no hace más que colocarse a la altura de otros países que ya antes de 1936 habían regulado la interrupción voluntaria del embarazo, como eran por ejemplo Suiza en el 1916, Checoslovaquia en el 25, la Unión Soviética en el 26 o Japón en el 29. Entonces, esta mujer dice, bueno, no podemos seguir permitiendo, como dice aquí, que las mujeres sigan muriendo. Entonces vamos a regular este tema. Y entonces, a través de esa orden, de este decreto de Cataluña, intenta extenderlo a todo el país. La ley es interesante que empieza diciendo hay que acabar con el oprobio de los abortos clandestinos, fuente de mortandad maternal. Pues bien, luego que ocurre que esta mujer asume, pues a los 6 meses termina la República, como sabemos, y durante el franquismo, ¿cuál es la postura de la mujer y respecto al aborto? Pues ya sabemos cuál es. El caso del aborto se contempla como un delito, se castiga en todos los casos, excepto, fijaros vosotros, en el caso del aborto se contempla la reducción de la condena si se alega la deshonra que supone para una familia una madre soltera. Era el único caso en que el aborto tenía una reducción de pena. En los demás casos, pues no. Y estaba contemplado dentro del capítulo titulado Delito contra las personas, en el Código Penal. Es interesante por lo que vamos a comentar. Pues bien, empieza la democracia. En 1978 se aprueba la Constitución, pero todavía teníamos en el año 79 más de 200 delitos de aborto por año, condenados y mujeres presas, encarceladas por haber interrumpido un embarazo. En el año 81 el Estado español era el segundo lugar en Europa en muertes fetales tardías. Claro, al no encontrar la mujer una opción para poder interrumpir legalmente el embarazo, lo que hacía era producir manipulaciones en el feto hasta entre el 6º y el 9º mes de embarazo para causar la interrupción. Entre 20.000 y 40.000 pesetas costaba entonces la interrupción del embarazo, dependiendo de lo que se encontraba, del grado de avance del embarazo. Y en el año 83 se manejaban como cifras aproximadas 100.000 abortos al año, a lo que había que sumar las 26.000 mujeres que podían pagarse un aborto legal, viendo a Holanda, al Reino Unido. Las mujeres que podían pagar se iban a realizar el aborto legal fuera de España. Pues bien, las que no podían pagar recurrían al aborto clandestino. Eso implicaba pues el uso de la pera con jabón y el agua, el perejil, la ruda, la aguja de calceta
y se nos disparaban en ese momento los índices de mujeres muertas por abortos clandestinos. Pues bien, también iba en aumento la cifra de muertes por mujeres abortos ilegales en ese momento entre 15 y 49 años. Pues bien, en el año 83 el movimiento feminista comienza a manifestarse en frente de las cárceles pidiendo la liberación de las mujeres que habían sido encarceladas por haber interrumpido el embarazo, y empieza a moverse el tema de la solicitud de un aborto seguro y gratuito. Es así que el 6 de octubre del año 83 se aprueba la despenalización del aborto en 3 supuestos. En el año 83, pero yo les dije la ley del 85, ¿qué pasó del año 83 al año 85? Pues bien, en el año 83, en cuanto se aprueba la ley, Alianza Popular interpone un recurso de inconstitucionalidad previa, no permitiendo que la ley entrara en vigencia hasta que el Tribunal Constitucional resolviera. Entonces tenemos que desde el año 83 al 85 el Tribunal Constitucional decidió sobre este tema, y no es hasta el año 85 en que efectivamente el Tribunal Constitucional dice sí, es legal, es constitucional, pues entonces entra en vigencia. Pues bien, como yo les digo, soy de derecho, pero me gustan los números. Este tribunal, el que decide sobre la ley del año 83, está integrado por 12 magistrados, 11 hombres y una mujer. 11 hombres y una mujer decidiendo sobre la propuesta de ley del año 83. Pues bien, esa propuesta del año 83 propone incluir al Código Penal un artículo 417 bis, en el cual se establece que el aborto sigue siendo un delito, pero se despenaliza en 3 circunstancias. Se despenaliza en 3 circunstancias, como decía. La primera es la indicación terapéutica, es decir, entre el conflicto de la vida y la mujer, el conflicto de la vida de la mujer y la vida del niño. El segundo era un aborto por violación, cuando se hubiese efectuado denuncia de derecho delictivo, es decir, cuando la mujer era violada se podía abortar siempre y cuando hubiera denuncia previa. Y en el tercer lugar era un aborto eugenésico, es decir, cuando se preveían graves taras en el feto. Pues bien, esta fue la propuesta original de ley, pero vamos a ver que esta no fue la última que se aprobó. ¿Por qué? Porque, como decía, Alianza Popular interpuso un recurso e hizo que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre este tema. ¿Por qué es importante este pronunciamiento del Tribunal Constitucional del año 85, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 53/85? ¿Por qué? Porque interpreta un montón de supuestos que luego esta ley vigente interpreta para evitar que pueda ser declarada inconstitucional. Porque la ley que tenemos hoy vigente sigue argumento por argumento, punto por punto, la sentencia del 83 para evitar un futuro recurso de inconstitucionalidad. Por eso la gran pregunta que yo hacía al principio es ¿cómo va a fundamentar el gobierno una nueva ley? ¿Cómo la va a fundamentar si esta ley vigente ha seguido todas las directivas que ha mostrado el Tribunal Constitucional en la sentencia previa? Pues bien, una de las grandes preguntas que realiza la sentencia del 85, interpuesta contra este artículo 417 bis del Código Penal, es el argumento que interpone Alianza Popular, y es decir, la vida comienza con la concepción. Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo comienza la vida? Entonces, el Partido de Alianza Popular dice que el derecho a la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Ahí comienza la vida. Entonces, dice, estaría protegido por el artículo 15 de la Constitución. Porque el artículo 15 de la Constitución dice todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Pues bien, este partido dice, el nasciturus, que sabéis que en derecho siempre se suelen utilizar palabras de origen latino, nasciturus significa el que va a nacer, el que viene, el futuro. Muy bien, ¿cuál es la protección que la Constitución da a esta vida futurible, a esta vida futura que viene? Pues bien, Alianza Popular dice, pues se protege desde el mismo momento de la concepción, por lo tanto este artículo 15 se le aplica. Porque hay un derecho fundamental a la vida desde el mismo momento en que el espermatozoide y el óvulo se juntan. Ahí hay un derecho fundamental, nos dice. Pues bien, ¿qué es lo que contesta el Tribunal Constitucional a esto desde cuándo comienza la vida? Y que es importantísimo, porque una de las grandes bases de los partidos conservadores es decir no al aborto porque hay vida desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se encuentran. Pues bien, el Tribunal Constitucional dice que la vida humana es un devenir, un proceso que se inicia en la gestación, y dice que el nacimiento tiene particular relevancia, ya que significa el paso de la vida albergada en el seno materno a la vida en sociedad. Entonces, si la Constitución protege la vida, no puede desprotegerla en aquellas etapas en que se está desarrollando, dice, ¿no?
como la vida es importante, hay que protegerla mientras se está desarrollando. La pregunta es, ¿qué tipo de protección merece mientras no nace el niño o la niña? ¿Cuál es la protección que obliga a la Constitución a dar a esa vida futurible? Pues bien, el Partido Popular, Alianza Popular en ese momento, y el Partido Popular también ahora, porque los mismos argumentos que yo estoy diciendo ahora se repiten en la Ley 2/2010, las mismas, o sea, lo mismo se ha repetido, dice que los textos internacionales protegen la vida desde el primer momento, por lo que el nasciturus también tendría aquí su argumentación jurídica. Entonces, en la demanda dicen, ese feto debe estar protegido del momento cero, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas dicen que debe protegerse desde el primer momento. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? No es así. Porque los textos que acaban de mencionar no dice todos, como dice el artículo 15, refiere a persona. Y como sabemos, persona es aquel que ha nacido vivo. Por lo tanto, esta argumentación que presentáis no nos sirve para argumentar la postura. Cuando se quiere saber el texto, en este caso el Tribunal Constitucional recurrió a los textos originales de la Declaración Universal, de los pactos, y los pactos dicen todas las personas, no dice todos, como dice el artículo 15. Por lo tanto, los textos internacionales no protegen al nasciturus del momento cero, no es así. Pues bien, por lo tanto, dice el Tribunal Constitucional, el feto no tiene jurídicamente un derecho a la vida, y menos un carácter absoluto en ese derecho. Partiendo, por supuesto, de que ningún derecho fundamental es absoluto. Por lo tanto, dice el Tribunal Constitucional, el nasciturus no es titular del derecho a la vida. ¿Vale? El Tribunal Constitucional dice, el nasciturus no es titular del derecho a la vida. Pues bien, si no es titular del derecho a la vida, ¿qué protección se le da? Porque si dicen que la vida merece ser protegida según el Tribunal Constitucional, ¿qué protección le da el Tribunal Constitucional? Bueno, y aquí es interesante la doctrina que elabora el Tribunal Constitucional por lo siguiente. El Tribunal Constitucional dice, no tiene un derecho fundamental a la vida, pero no lo podemos dejar desprotegido. Pues entonces, ¿qué protección se le da? Se considera a ese nasciturus un bien jurídico constitucional. Un concepto ahí, un bien jurídico constitucional. Un bien jurídico constitucional que ¿de dónde sale? Dice el Tribunal Constitucional, pues emana del valor superior del derecho a la vida. Y esta es una de las principales críticas que realizan posteriormente los magistrados, los que votan en contra de esta sentencia. Porque dice, perdón, este es el artículo 10 por el cual se fundamentaba la incorporación de los tratados internacionales. Dice el artículo 1 dice, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La pregunta es, ¿dónde está la vida aquí? La vida no aparece como valor superior del ordenamiento jurídico español. Igual de otros sí, pero del español no. El ordenamiento español no establece la vida como un valor superior. Sí establece, sin embargo, fijaros cuál es el primer valor superior. La libertad. Y el derecho a decidir de las mujeres que emana de esta libertad no está en toda la sentencia. O sea, hace como una ficción diciendo, la protegemos porque sale de un valor superior. La pregunta es de qué valor superior sale la vida, porque aquí claro que no está. Pues bien, eso es una de las críticas que realiza, por ejemplo, el magistrado Tomás y Valiente, y dice, no hay ningún fundamento constitucional para afirmar que la vida humana es un valor superior o un valor fundamental. Estos, y nada más que estos, son los valores superiores. Por lo tanto, la vida no está aquí. Y además dice, llama la atención que en la sentencia no se formule ninguna consideración sobre el primero de esos valores superiores, que es la libertad. Y textualmente dice, de ahí, de esa omisión que no olvido, deriva quizás la escasa atención que se le presta a los derechos de libertad de la mujer embarazada. Pues bien, a ver, sigo con la argumentación, a ver si me vais siguiendo un poco, ¿no? Pues bien, entonces dice, tenemos por un lado este bien jurídico constitucional, que no derecho fundamental, bien jurídico constitucional, que hay que proteger, y por otro lado tenemos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, que eso sí hay que proteger, porque los derechos fundamentales, para los que no estudiáis derecho, son aquellos
derechos que están establecidos en la Constitución a texto expreso y que son protegidos especialmente por el ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales, se le llama el núcleo duro de los derechos fundamentales, son aquellos derechos que la Constitución da unas garantías especiales, unas garantías institucionales, unas garantías normativas, unas garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales. Y ese sí hay que proteger, pero el valor constitucional, ahí tenemos la balanza, ¿no? Entonces, no obstante, claro, hay que ser un poco coherente. Entonces el Tribunal Constitucional dice, bueno, tenemos el bien constitucional y tenemos los derechos de la mujer. Pues bien, ¿qué pasa aquí? Hay un conflicto grave, dice. Hay un conflicto grave entre el bien constitucional y los derechos fundamentales de la mujer. Y ese conflicto que hay debe resolverse ponderando alguno de los dos, ¿verdad? Dice, hay que ponderar el bien constitucional y los derechos fundamentales de la mujer. Esta es otra crítica que realiza Rubio Llorente, es uno de los magistrados que no está de acuerdo con la sentencia, porque dice, aquí los derechos que tenemos fundamentales son los de la mujer, y los derechos fundamentales de la mujer que están en juego son el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral, las creencias y ideas, la libertad de creencias e ideas, la intimidad personal y familiar y el derecho a la igualdad. Estos son derechos que sí deben protegerse y la Constitución expresamente prevé su protección. Entonces, ¿por qué hay que ponderar los derechos fundamentales por un bien jurídico constitucional? No hay que ponderar nada. La Constitución ya ha ponderado y se ha propuesto del lado de los derechos fundamentales de la mujer. Entonces el tribunal dice, no hay que ponderar nada, la Constitución ya ha ponderado. No obstante, el Tribunal Constitucional dice, no, hay que ponderar. Hay que ponderar. Entonces, cuando en el artículo 417 se propone que se despenalice el aborto para evitar un grave riesgo, un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, aquí el Tribunal Constitucional dice, hay que ponderar el peligro de la vida o la salud de la embarazada y la vida del nasciturus. ¿Qué ponderamos? Un derecho fundamental como es el de la mujer a vivir o ese bien constitucional. Pues, no, aquí vamos a decidirnos por la madre. Menos mal, nos decidimos por la madre. Entonces, esto no es inconstitucional. Bueno, en segundo lugar, cuando la mujer haya sufrido una violación, dice, no, aquí sí ponderamos que la mujer ha sido sometida a un delito, entre que la mujer ha sido violada y luego hay una actitud de por medio, pues no. Ponderamos a la mujer también, menos mal que ponderamos a la mujer. Y en tercer lugar es que se produzca que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación y que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por 2 médicos especialistas. Mira que es interesante lo que dice el Tribunal Constitucional, porque además es esta una de las cosas que quiere modificar el ministro, y es evitar que se pueda interrumpir el embarazo cuando haya graves incompatibilidades del feto con la vida. Y miren lo que dice el Tribunal Constitucional. Aquí se pondera, dice, el recurso a la sanción penal aquí entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. Por tanto, este supuesto no es inconstitucional. O sea, excede totalmente el exigir a una familia, a una madre, que tenga un niño, una niña que sabe que es inviable o que va a tener graves problemas para poder desarrollarse con naturalidad, por decir alguna palabra. Bueno, pues bien, finalmente el Tribunal Constitucional entiende que las 3 causales estas eran constitucionales. Pero, a pesar de que entiende de que estas 3 causales, ponderando, son constitucionales, dice, faltan cautelas. Por lo tanto, esta sentencia del 53 dice, la ley que habéis propuesto en la ley 83 está bien, no es inconstitucional, pero necesita cautelas. ¿Qué significa estas cautelas? Significa que la mujer no puede decidir por sí misma. Y lo modifica en el siguiente sentido. Fijaros, este es el artículo original y este es como queda finalmente. Fijaros que sí que hubieron modificaciones. Y esta es una de las críticas que se le realiza a esta sentencia. ¿Por qué? Porque la tarea del Tribunal Constitucional es decir, cuando se le pregunta, ¿esta ley es constitucional o no es constitucional? Nada más. El Tribunal Constitucional solamente debe decir sí o no. Lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es tarea legislativa. Es decir, no está bien. Yo le sugiero que vaya por aquí, que vaya por allá, que agregue de aquí y que saque de allá. Eso no puede hacer el Tribunal Constitucional, pero fue lo que hizo en esta ley. Le sugirió al legislador que pusiera cautelas para que se aprobara y que no fuera
motivo de una posible segunda consulta. Entonces, por ejemplo, en el primer texto que decía el aborto no será punible si se practica por un médico con el consentimiento de la mujer, pues bien, se agrega que el consentimiento tenga que ser expreso de la mujer embarazada, por si queda alguna duda, cuando concurra algunas circunstancias legales. Se exige que sea en un centro, en un establecimiento sanitario, luego aquí también, que debe constar en un dictamen emitido, con intervención de un médico, con anterioridad, etc. El único que no se modifica es el de violación y el último también, un dictamen expresado con anterioridad a la práctica. Es decir, se piden cautelas para que esa ley salga adelante. Eso es un poco llamativo, porque, bueno, llamativo no, va en consonancia con cuál es el concepto que como de la mujer que se tiene cuando se regula, bueno, en general, no solamente en este tipo de leyes, ¿no? La mujer como una menor de edad que necesita un dictamen que le digan, que le recomienden y que por ella no decide, no es capaz de decidir. Pues bien, y se agrega, bueno, este último apartado. Bueno, si comparamos las leyes, la ley causal y la ley de plazos, pues podemos decir, bueno, la ley nueva, la ley 2/2010, da muchas más ventajas que la ley del 85. Pues bien, como decía, la ley 2/2010 sigue punto por punto la del 85 para no caer en inconstitucionalidad. No obstante, en algunos casos es más restrictiva que la del 85. No todo es... Esta ley sin duda tiene muchísimas cosas que se pueden mejorar. A ver, los grandes avances de esta ley. Primero, interrupción a petición de la mujer, libre hasta las 14 semanas. Eso no lo teníamos expresamente, pero sí que existía. ¿Por dónde existía? Por esta causal. Si hay peligro de la vida de la madre para su salud física o psíquica. Por esa causal de peligro para la vida de la salud física o psíquica, por ahí se colaban todos. Lo que hacíamos era cubrir con un velo prohibiendo el aborto, pero en la realidad entraban por aquí. ¿Qué hace la ley 2/2010? Bueno, lo ponemos aquí liso y llanamente y hasta la semana 14 se permite por la voluntad de la mujer. Luego, interrupción por causas médicas. En el primer caso, grave riesgo para la vida o salud de la mujer hasta la semana 22, graves anomalías en el feto hasta la semana 22 y cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable, más de 22 semanas. Con esta nueva ley lo que hace es desaparece la pena de cárcel para la mujer que aborte fuera de los casos permitidos, pero se prevén multas y sí sigue estando todavía la cárcel para el médico o la médica que interrumpa un embarazo fuera de las causales que establece la ley. Pues bien, me quedan 10 minutillos, entonces quería comentaros con respecto a esta ley 2/2010. Que como decía tiene muchísimas cosas que mejorar, no obstante es claro mucho mejor que la que teníamos antes. Y una de los comentarios que surgen con la nueva modificación de la ley es, dice, bueno, tenemos que mejorarlo y para mejorarlo nos vamos a ir antes del 85. Antes del 85, ¿por qué? Porque el tema de interrumpir el embarazo por graves problemas con el feto va a dejar de existir. Si hay peligro de la vida de la madre también va a desaparecer y lo que todavía no se ha comentado nada sería que si la mujer queda embarazada por fruto de una violación, esa no se ha dicho nada, lo que no significa que no se ponga también, porque sabéis que la Iglesia está a favor de que nunca se interrumpa el embarazo, ni siquiera en caso de violación. La postura de la Iglesia, incluso lo podéis ver en la página web de la Iglesia, que dice que cuando una mujer es violada debe recibir una atención exquisita, así tal cual lo pone la ley, exquisita, pero no puede abortar. La mujer violada tiene que llevar a término ese embarazo fruto de un delito. Pues bien, dice, bueno, tenemos que mejorarlo porque en definitiva de aborto nadie muere. Bueno, no sé si aquí nos faltan estadísticas, nos falta información o nos falta cara dura para decir eso. Entonces, ¿qué ha pasado con los países de la Unión Europea que tienen leyes restrictivas o a los cuales, por supuesto, Gallardón está apostando a parecerse? Porque sabéis que dentro de la Unión Europea las leyes más restrictivas están en Malta, en Irlanda y en Polonia. Entonces, que son los tres países que la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea y Naciones Unidas en general consideran que están en la cola de este tema. Entonces, la idea del gobierno es ponernos a la cola por detrás de estos temas, equiparándonos con Irlanda, con Polonia o con Malta. No con Holanda, no. En este caso con Irlanda, con Polonia y con Malta.
Pues bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con los países donde la ley es restrictiva? Pues bien, sabéis, por ejemplo, uno de los casos más conocidos ha sido el caso de Savita Halappanavar, que murió en Irlanda en octubre del año pasado, víctima de... Vamos a ver, ella estaba embarazada, el feto tenía incompatibilidades con la vida y ella ingresó al hospital con complicaciones. Estando en el hospital, ella pide que se interrumpa el embarazo y le dicen que no, que si bien el feto es inviable, mientras lata dentro de ella, no se lo pueden quitar más allá de que la vida de ella esté en juego. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la mujer muere de septicemia y el feto. Bueno, sí, le quitan el feto y ella muere de septicemia. Entonces, ¿esto qué hace? Trae de nuevo la discusión en Irlanda sobre la necesidad de regularizar el aborto. Es decir, lo que tenemos ahora, pues no, al revés. Necesitamos regularizar el aborto para que las mujeres dejen de morir por no poder interrumpir el embarazo. Irlanda también, este país al que Ruth Gallardón aspira a parecerse, tiene varias demandas, sobre todo un caso muy destacado que es el caso ABC, que son 3 mujeres que demandan a Irlanda por no poder interrumpir el embarazo cuando sus vidas estaban en peligro. El caso más destacado es el caso C, se llama ABC porque eran las siglas de los nombres de cada una de las mujeres que interpuso la demanda. La letra C era el caso de una mujer que sufría cáncer y con el tratamiento de cáncer era inviable que ese feto naciera. Pues bien, la mujer no le permitieron el aborto y tuvo que salir a abortar afuera para no morirse ella. Entonces, hay unas estadísticas ahora que dan unos niveles altísimos de todas las mujeres en Irlanda que por no poder abortar de manera segura y legal en Irlanda tienen la necesidad de salir fuera. Y claro, la pregunta es, ¿quién puede salir a abortar fuera? No, la respuesta es clara, ¿quién se lo puede permitir económicamente? En la medida en que el país no ofrece un aborto seguro, libre y gratuito, pues solamente podrá permitirse un aborto legal quien pueda pagarse la salida y si no recurrirá a un aborto clandestino como ya se hacía antes y que no sería nada nuevo. Pues bien, otra cosa que me quería comentar porque todavía me quedan 5 minutos es que en el momento actual en el cual el gobierno nos presenta esta idea de modificar esta ley 2/2010, que como decía no es perfecta, pero bueno, está bien, dentro de lo que teníamos está muy bien. Claro, hay una gran presión por parte de ciertos sectores. Por ejemplo, ayer una compañera de la asociación, creo que fue Cruz, me mandó una noticia, que era una noticia diciendo un obispo, un cardenal de Alcalá de Henares, le estaba reclamando al gobierno que si una de las bases para llegar al gobierno era penalizar el aborto, porque estaban esperando para hacerlo, porque si ellos le habían votado esperando que se penalizara, pues no estaban cumpliendo con la propuesta de gobierno que habían llevado a cabo y por el cual se les había votado. Bien, más allá de todos estos comentarios, estas presiones por parte de ciertos sectores de la Iglesia, que como decíamos, no son todos los sectores de la Iglesia, porque hay grandes grupos de la Iglesia, mujeres por ejemplo por el derecho a decir, mujeres católicas por el derecho a decir, que hicieron una conferencia en Madrid el mes pasado, hay grandes sectores religiosos dentro de la Iglesia católica que abogan por derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por una interrupción voluntaria del embarazo segura y gratuita. Cuando me refiero a la Iglesia, quiero que quede esto claro, que no es la Iglesia en general, sino ciertos sectores más conservadores. El momento para discutir la interrupción voluntaria del embarazo, sin duda alguna, hoy por hoy es un momento hostil. No solamente para el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, sino para cualquier derecho, hoy por hoy nos encontramos en un momento bastante hostil. Una ausencia de consenso europeo, giro en las políticas, falta de liderazgo político, abuso de la situación de crisis económica. Parece que cuando estamos en bonanza económica nuestros derechos están protegidos, pero en cuanto se recorta el dinero ya nuestros derechos empiezan a difuminarse. Oposición más organizada de los grupos que están en contra de que la mujer tenga autonomía sobre su propio cuerpo, abuso de objeción de conciencia, instituciones europeas más conservadoras. Pensemos por ejemplo que el comisario de Sanidad que está hoy por hoy gobernando en Europa se llama Antonio Borg, es de Malta, fue elegido cuando él hizo su campaña en Malta abogando por la penalización del aborto, por la penalización del matrimonio gay y por incluso prohibir a la gente, a los gays, circular libremente por Europa. O sea, hasta esos puntos llegaba a decir, quien no sea heterosexual no se puede mover de donde está. Este señor es elegido en Europa
para ser comisario de sanidad. Este señor es el que está diseñando las políticas sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre derechos sexuales y reproductivos. Este señor que fue votado por el Grupo Europeo Popular y por parte del socialista europeo, ¿a costa de qué? El miedo que si no salía este señor era que no se iba a aprobar una directiva del tabaco. Es decir, este señor había que votarlo, porque por más que fuera contra misógino, o sea, contra las mujeres, contra el derecho, él, si él ganaba, iba a aprobarse una directiva sobre el tabaco. Fijaros, los derechos de las mujeres como moneda de cambio para que saliera adelante una directiva del tabaco. Bien, eso es un tema muy, muy interesante. Pues bien, todo esto que está pasando hoy día, sin duda, dificultan trabajar estos temas, pensar sobre estos temas, porque siempre el tema de la crisis económica, el tema de la presión religiosa está. No obstante, como decía, habiendo discutido ya cuál es el concepto de persona, el concepto del nacimiento, cuáles son los derechos que la Constitución prevé, os invito a que intentemos reflexionar sobre este tema, intentemos pensar sobre este tema y que se evite a toda costa la metonimia de confundir mujer con útero. Las mujeres no solamente somos un útero. Y esto es una cosa que, bueno, hay más cosas que podríamos, pero bueno. Este sí que estaría interesante porque es los países que permiten el aborto y que prohíben el aborto. Fijaros, los que permiten el aborto y los que prohíben. Fijaros dónde están. El norte y el sur aquí está bastante claro. Fijaros, esto, cada vez que se da noticias sobre aborto, sobre reproducción, derechos sexuales y reproductivos, es esto lo que aparece. Esto, barrigas, y si no son barrigas, son niños. Cuando hablamos de aborto no hablamos de niños, porque ni hablamos de personas siquiera. Por lo que hemos dicho anteriormente, a nivel jurídico no estamos hablando de esto. O sea, estamos confundiendo el objetivo el efecto con la causa. Bueno, esto fue muy... O sea, fijaros, siempre. Y cuando se representa a una mujer ni siquiera es real. Somos un anagrama y un dibujo con algo adentro. Lo que más cuesta encontrar es esto, mujeres reales reivindicando sus derechos. Por último quisiera terminar con una frase. Ya veis, hay muchos que generalmente este tema yo lo trabajo en clase 6 horas, o sea que entonces, es un trabajo de mucha resumen. Quería acabar con esta frase que en los años 70 ya se llevaban adelante. Las mujeres feministas se manifestaban enfrente a las cárceles para pedir que las mujeres que estaban encarceladas por interrumpir el embarazo fueran liberadas. Una consigna de los años 70 que hoy, habiendo cambiado de siglo y después de 40 años, parece que sigue tan vigente como entonces, y es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Muchas gracias. Era porque a raíz de esto surgió una sentencia donde la sentencia esclarecía como si fuese necesario, porque el artículo 19 de la ley es muy claro en el sentido que dice que la objeción de conciencia solamente puede ser prestada por quien participe directamente en la ejecución de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿qué pasaba? Que a muchos médicos y muchas médicas que tú ibas a pedir la pastilla y después decían, yo soy objetora. ¿La objetora de qué? Pues tiene que enseñar la firma de su objeción. Bueno, a raíz de esto se aprobó una ley foral en Navarra donde se creaba un registro para objetores. Es decir, si tú eres objetor, pues le das al hospital el nombre y te ponemos en una lista y sabemos que no debemos mandarte gente para pedirte ni eso ni nada más que tenga que ver con este tema. ¿Qué pasó con la ley foral? Pues el Partido Popular dijo que de ninguna manera, inconstitucional. ¿Por qué? Porque era crear una lista negra de objetores. Vamos a ver, ¿no tenemos lista negra de mujeres que quieren abortar todos los días? Por una vez que invertimos y decimos, bueno, si tú eres objetor, que además, fijaros, siempre las palabras que utilizamos, cuando se utiliza la ley del aborto, siempre los conceptos los damos vuelta y ponemos en la parte incriminatoria de la mujer, objetor de conciencia, denegador de servicios. Tú me estás denegando un servicio, ¿qué objetor de conciencia? Pongamos las palabras como corresponde. Yo tengo un derecho a esta actividad y tú me lo estás denegando cuando tú juraste por Hipócrates o por quien sea que ibas a cumplir tu trabajo.
bueno, por quien sea, ¿entiendes? Entonces, si tú eres el que no vas a cumplir ese juramento, pon tu nombre. No tengo que pedir yo el nombre que estoy ejerciendo un derecho. Y la ley foral, que te decía que creaba esta lista de objetores, el Partido Popular dijo que no, que era crear una lista negra de personas que creían de manera distinta. ¿Qué pasó? Fue recurrida por inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional dijo que no estaba correcta la demanda. ¿Qué pasa? La vuelven a interponer fuera de plazo. Fuera de plazo no corresponde. El Tribunal Constitucional dice, está fuera de plazo, esto no lo tenemos que responder. Bueno, se hizo ahí todo un procedimiento haciendo una súplica por parte de ciertos senadores para permitir algo que el Tribunal Constitucional no debería permitir, que es aceptar un recurso fuera de fecha. Y ahí está el recurso pendiente de resolución. Yo quisiera saber si para otras cosas habríamos hecho el mismo esfuerzo, pero ahí está pendiente de resolución este recurso de constitucionalidad. Anterior al 85, sería muy cercana de la del franquismo, porque prohibiría interrumpir el embarazo cuando corra riesgo la vida de la madre. Pasaría lo de Irlanda, hasta que la salud no dejara de latir, la mujer, si no se lo sacan antes, moriría. El tema de violación, como decían, no lo tocaron. Y el tema de salud física o psíquica, dijeron desde ya que no lo van a poner porque era un coladero por el cual entraban las interrupciones, bueno, sin fecha y sin... Entonces, la gran pregunta que también nos hacíamos hoy es, ¿cuál va a ser la propuesta? Porque, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, no se puede proteger como un derecho fundamental. Eso lo dijo ya el Tribunal Constitucional. Pero tenemos el derecho fundamental de la vida de la madre. Entonces, ¿cómo se va a balancear ahí un bien constitucional con un derecho fundamental a la vida de un ser que ya está aquí, que es la mujer? Esa es la gran pregunta. A ver, ¿qué ley van a elaborar? Y sobre todo, si ellos consideran que la ley es inconstitucional, ¿por qué no esperan la respuesta del Tribunal Constitucional? Que sepamos, esto es interesante, sabéis que el Tribunal Constitucional dentro de un poquito de tiempo cambia prácticamente, bueno, en 6 personas. Estas 6 personas que entran, generalmente sabéis que el Tribunal Constitucional, más allá de que diga que es un órgano objetivo y, bueno, en realidad está súper politizado. Entonces, cuando entran y salen ya se sabe, si entran conservadores y entran progresistas, o entran progresistas y salen conservadores. La realidad ahora es que salen 6 y la mayoría que van a entrar van a ser conservadores. A quien se le ha dado la respuesta de la inconstitucionalidad de esta ley es a un magistrado que él mismo bueno, su página web tiene que él es del Opus Dei, que tiene varias conferencias y artículos diciendo que no está a favor del aborto, que no está a favor del matrimonio gay, que no, o sea, ¿cómo esperemos que esta persona, o sea, dé una respuesta objetiva y dentro del ordenamiento jurídico cuando ya ha ido tan flechado, cuando ya ha ido tan y ha exteriorizado a nivel público su postura sobre este tema? La realidad es que este señor debería abstenerse de responder a este recurso de inconstitucionalidad. Como si yo, jueza, tengo un caso y me viene mi primo, pues es lógico que yo tengo un interés allí y me abstenga en ese caso en que viene mi primo como parte. Pues aquí una persona que manifiestamente se ha posicionado como del Opus Dei, en contra de la interrupción del embarazo, en contra de todo, debería abstenerse y no responder pero él fue consultado por el medio de comunicación y dijo que él no se iba a abstener, que él lo iba a responder y que ya fueran los demás quienes le hicieran salir de ese recurso, pero él sería, más allá de que la magistrada Vera, que es la que sale, ella ha dicho que ya lleva muy adelantado el informe, lo que no creo que ni lo lea, porque como él ya se ha posicionado en este tema. Entonces, sería interesante ver cómo arman una ley protegiendo al concebido del momento cero cuando la Constitución lo permite. ¿Cambiada la Constitución? Sí, modificamos la Constitución, modificamos el concepto de persona del Código Civil y entonces pues nos ponemos con Irlanda, Polonia. Yo puedo pensar que desde el momento cero hay vida. Yo lo puedo pensar filosóficamente, a nivel religioso, puedo pensar y estar convencida de eso, pero otra cosa es el ordenamiento jurídico. Y a nivel jurídico esto no se fundamenta. Entonces yo puedo decir que es puedo pensar que para mí es un pecado, pero no puede ser que sea pecado para todo el mundo, y entonces el pecado lo normativizo, le pongo un velo de norma y hago que todo el mundo la pongo norma lo que para un grupo de la sociedad es un pecado.
No sé si me he explicado, ¿no? O sea, porque si yo pregunto a la Asociación de Obstetricia, si yo pregunto a la Asociación Nacional y no me sirve, entonces ¿qué hago? Me hago mi propio consejo asesor, me hago mi propio grupo y que ellos me digan lo que yo quiero escuchar. Entonces, con respecto a esto, si el Tribunal Constitucional ahora pasa a ser formado por personas que profesan la religión o están dentro del grupo del Opus Dei, conservadores, que se han posicionado sobre este tema, simplemente será buscar la argucia jurídica para fundamentar algo que hoy por hoy no han podido fundamentar. El derecho sabéis que es muy moldeable. Es muy moldeable. Cuando se trata de los derechos de las mujeres, más en la medida en que no somos considerados sujetos morales. Cuando las leyes no han sido pensadas para nosotras, han sido pensadas para los hombres, y nosotros a partir del 78 nos metemos con el artículo 14 del derecho de igualdad, nos metemos en las normas, pero esas normas no han sido ni diseñadas por nosotros, por eso decía los números. Fíjense los números de los magistrados, los números del consejo, es importante, o sea, no estábamos pensados originariamente en esas normas. Por el 14 no han tenido más remedio que meternos. Pero ¿dónde están los derechos sexuales y reproductivos en la normativa general? No estamos. Entonces, en la medida en que no se nos reconozca como sujetos morales, podamos disponer de lo más sagrado como es el cuerpo. Una madre comentando dice: yo cuando estuve allí en los 70, en las cárceles, con las pancartas gritando amnistía para las mujeres, que la suelten, yo ya pensé que esto ya estaba lo conseguido. Yo pensé, yo ya lo conquisté para mi hija no va a tener que volver a pelear por esto. Y hoy por hoy, su hija sigue en las manifestaciones con el símbolo pidiendo lo que su mujer, lo que su madre ya creía conquistado. El tema de los derechos de las mujeres, como decía, como nos han metido a force, no están arraigados. No es un derecho que esté seguro. Hoy por hoy tampoco no sé si hay algún derecho seguro, porque todos los derechos parecen cuestionarse, ¿no? O sea, parecemos tan sagrados, el derecho al trabajo, o sea, como que hoy se nos están moviendo todas las estructuras, pero los derechos de las mujeres especialmente. Porque no hay esos derechos no están arraigados, han sido metidos a la fuerza. Entonces, lo que podemos hacer es seguir reivindicando, sobre todo yo creo que lo importante es informarnos, ¿cómo podría decirlo? Objetivamente, es un poco, no sé si sería el término, pero buscar información. Cuando el ministro Gallardo dice: se puede modificar la ley porque hay un comité de Naciones Unidas de discriminación que dice que no debería interrumpirse el embarazo para las personas con discapacidad, ¿está mintiendo? Porque 6 comités de Naciones Unidas dijeron que están a favor de interrumpir el embarazo, y ese 7º comité que él trae a colación, que es el Comité para la Discapacidad, dice que está de acuerdo con el aborto, pero que no está de acuerdo en unos plazos que se establecen. Pero ¿él qué hizo? Dio vuelta a lo que dijo el comité y lo utilizó para... manipuló esa declaración de Naciones Unidas. Como manipulan los datos de que las mujeres no mueren por interrupción voluntaria del embarazo, como se manipulan los datos. Bueno, en fin, fijaros la píldora de después. Con esto que tú dices, por ejemplo, una de las acciones que se hicieron es interesantísima, es en Colombia. Women Wide World es una asociación de mujeres que trabaja aquí en España y trabaja también en Colombia. Lucharon y lograron a través de la asociación la despenalización del aborto en Colombia, que no existía, y lograron a través de esta asociación, la abogada Mónica Roa, que haber luchado por la interrupción voluntaria del embarazo en estos 3 supuestos, como la del 85, que se aprobó el año pasado en Colombia, le costó que hayan intentado matarla en varias ocasiones y que necesita guardaespaldas para moverse por Colombia, por haber luchado por los derechos de las mujeres. ¿Qué hicieron? Se logró la despenalización del aborto. ¿Qué pasó el gobierno? Empezó a desinformar, a decir que la píldora del día después era abortiva, que el misoprostol, que es el que se toma para realizar la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas, era malo, que no tenía los efectos. En fin, empezó a decir una sarta de disparates. ¿Qué hizo esta asociación? Demandó a este, que era el defensor del pueblo, bueno, era un alto cargo del gobierno, demandó a este hombre por desinformar a la ciudadanía y por desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional colombiano que decía que se despenalizaba. Y ganaron la sentencia. Y se obligó a este alto cargo del Estado a decir que lo que había dicho era mentira. Tal vez sería bueno que en este país hiciéramos las sesiones de mujeres una demanda colectiva, haciendo rectificar a personas del gobierno cuando mienten sobre cosas tan básicas como la pastilla del día después, etcétera, etcétera. Tal vez estaría bueno hacer una demanda y que entre los tribunales se desdigan de las mentiras que dicen. Esa sería una opción.
En Colombia se hizo y se ganó. Bueno, yo te preguntaría, ¿cómo ves tú que podemos actuar de una forma más efectiva? ¿Criticando esta última ley que tenemos por insuficiente y porque tiene deficiencias y tal? ¿O atrincherándonos en su defensa porque puede ser peor que nos ponga... ¿Ah? ¿Qué preguntó? Bueno, a ti y a todas. Sí. Bueno, a Amelia Valcárcel, que sabéis que es una feminista muy consagrada en España y que este año ha sido declarada mujer de referencia en Europa, noticia que nadie ha sabido, porque estas cosas no se difunden. Estamos hasta aquí de Bárcenas, de una mujer española reconocida en Europa por la lucha de los derechos de las mujeres y no nos enteramos. Amelia Valcárcel decía que estamos en un momento de atrincheramiento. A las trincheras, compañeras. Dijo, porque si nos movemos seguro que nos empuja para atrás. Vamos a peor. Ella nos dice esto, ¿no? Que si sabéis que Amelia Valcárcel es una persona de referencia en este tema. Entonces, yo no sé si vale la contra Amelia Valcárcel, pero yo creo que estamos en un momento de reivindicar cosas sobre el papel. Es decir, esta ley tiene cosas buenas y cosas malas. Empecemos a reivindicar lo que ya está puesto en la ley. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia. Reivindiquemos que se cumpla, que no se está cumpliendo. El tema de los anticonceptivos, reivindiquemos que se cumpla, ya está, reivindiquemos que se cumpla. El tema de incompatibilidad del feto con la vida, reivindiquemos que se cumpla en todas las comunidades por igual, porque lo que no puede ser es que dependiendo de donde tú vivas, los derechos que tengas. Por ejemplo, en la tercera opción, que es la incompatibilidad con la vida, depende de la comunidad que vivas. Por ejemplo, si tú estás en Madrid y pides la interrupción del embarazo por ciertos motivos, en Madrid puede ser que no te lo digan, pero en Barcelona sí. El mismo caso. Lo que no puede ser es que las mujeres de Madrid se tengan que ir a Francia, porque yo fui una charla que hablaba una doctora que trabajaba en Madrid que decía que como el comité clínico que se reunía para decir lo que podía hacer una mujer decía que no, las mujeres madrileñas se iban a Francia a abortar, como en los años 80. En cambio, las de Barcelona lo podían hacer allí. Y eran específicamente dos temas, la condroplasia, que Madrid no la reconocía en el comité clínico, y el segundo era el síndrome de Down, que en Barcelona sí lo admitían y en Madrid no. ¿Qué hacían las mujeres madrileñas que no querían continuar con un embarazo de estas situaciones? La doctora dice, mi única opción es decirle, señora, váyase a Francia. Entonces, podemos reivindicar que los derechos sean iguales para todas en todas las comunidades, reivindicar que la objeción de conciencia se cumpla tal cual. Yo creo que es hora de reivindicar lo que tenemos. Y ya cuando estemos más holgadas, lo que nos falta. Entonces, es personal esto, ¿eh? Que hay que movilizarse, hay que seguir luchando porque esto nada que está conquistado. Esto hay que lucharlo día a día. Y parece que cada uno, más que para conquistar nuevos derechos, para mantener lo que ya tenemos. En eso coincido contigo. El tema es que, claro, hay que moverse. Y cuando hacemos reuniones, cuando hacemos manifestaciones, cuando hemos hecho la María Violeta aquí, yo aquí, todas las que estamos aquí no las he visto. Por decir de alguna manera. O sea, tenemos que estar ahí, al pie del cañón. Tenemos que estar. Y eso, movilizándonos, participando en asociaciones, cuando hay estas firmas, etcétera, lo que sea, siempre. Sobre todo en a mí lo que más, esto, haciendo un apéndice de lo que ha dicho Laura, me parece interesante que luchemos sobre todo por los derechos. Porque cuando, por ejemplo, llegó el momento de jurar los ministros y las ministras de Rajoy, no sé si recordáis, todos los ministros juraron sobre la Constitución. Nadie juró sobre la Biblia. No juraron sobre la Constitución. Prometieron sobre la Biblia. Yo quiero que pongan la mano encima de la Constitución. Yo quiero que cumplan la Constitución, la Biblia, que la dejen para la misa. Yo quiero que me aseguren que lo que está en la Constitución, ellos van a hacer lo posible y ellas van a hacer lo posible porque se cumpla. Y fijaros, durante el gobierno de Rajoy, todas las manos estuvieron sobre la Biblia. Yo las quiero sobre la Constitución. En un país confesional, las quiero sobre la Constitución. Bueno, ¿nos puedes comentar un poquito la lucha que se está llevando ahora a cabo en toda Latinoamérica? Porque está siendo muy fuerte, con reivindicaciones y con logros también bastante interesantes. Bueno, así un recorrido un poquito rápido para que tomemos nota de lo positivo. El tema de América Latina está ahora en plena ebullición. Hay incluso un país como Colombia, acabo de documentar, que ha logrado que se despenalicen estas tres situaciones. Y gracias a una asociación feminista. Por eso muchas veces cuando las mujeres denostan a las asociaciones feministas, decimos, si la mayoría de los derechos que tenemos se los debemos a
a esas asociaciones feministas, a esas mujeres que fueron muertas, lastimadas, torturadas, conquistando los derechos de los que hoy nosotras disfrutamos, ¿no? A veces cuando yo el primer día de clase pregunto, levantad la mano por favor, ¿cuántas sois feministas? Nadie levanta la mano. Digo, ¿qué vamos a ver? Todas y todos, aunque no seamos participantes de la asociación, deberíamos ser feministas. Y feministas en el sentido de que luchemos y defendamos la igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo creo que el principio más básico que ese, difícil encontrar. Pero bueno, en América Latina son las asociaciones feministas ahora las que están luchando, y en este caso en Colombia, por ejemplo, la ha ganado esta Woman Wild World a través de la abogada Mónica Roa, que ya te digo que la defensa le costó varios intentos de asesinato a esta mujer, que va hoy por hoy con guardaespaldas por haber luchado porque las mujeres pudieran introducir el embarazo cuando se están muriendo, simplemente porque a la hora de ponderar su vida valga más que la vida de un futuro libre. Y en tema de Uruguay, por ejemplo, también se ha aprobado este año, que es una de estas fotos que he puesto, esta naranja que veis aquí. Esta es una manifestación que hicieron las asociaciones de mujeres feministas frente al Palacio Legislativo antes de que se votara por parte de la Cámara la ley de interrupción del embarazo. Siempre son las asociaciones feministas, las mujeres comprometidas con los derechos las que logran esto. Por eso yo os animo a que siempre estemos participando en las asociaciones de manera virtual, presencial, asistiendo. Yo creo que la unión de las mujeres, bueno, y de los hombres también creyentes en los derechos que somos iguales, podamos avanzar. Si no, cuando hablamos de feminismo no hablamos solo de mujeres, ¿no? Hombres y mujeres comprometidas con la igualdad y con la defensa de los derechos, lo que podemos sacar esto adelante y sobre todo evitar recortes en los derechos ya conquistados. Y si no hay ninguna pregunta más, yo quería agradecer a la Salvación y Patria por estar aquí, por todas mis compañeras que las estoy viendo aquí, a las que quiero un montón y que son, nada, un grupo genial. Yo las quiero un montón. Bueno, y a todas ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias por venir un día de lluvia a